Muy bien, y seguimos haciendo Viva la Pepa a 18 minutos ahora de las 5 de la tarde con 21 grados, 2 décimas de temperatura y de sensación térmica. Tenemos en línea ahora a Raúl Timerman, que es director del Grupo de Opinión Pública. Hola Raúl, Nico Jacob, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, muy bien. Acá revisando algunos números de una encuesta, que no sé si es exactamente la última, pero un trabajo que hicieron con temas vinculados a percepción sobre corrupción y la causa de los cuadernos. Ah, exacto, sí. Bien. Es la última. Es la última, así que con ganas de charlar sobre eso porque arroja algunas cosas interesantes, ¿no es cierto? Perfecto, sí, totalmente. Yo te digo, yo no tengo la encuesta en la mano, o sea, recuerdo algunos números, pero no todos, pero anda marcándome vos. Bien, te voy a decir lo que más me sorprendió de la encuesta. Dale. Que hay un 20% de la gente que no cree que los mecanismos de corrupción hayan existido, y hay un 8%, 7,9, 8%, que creen que Cristina no sabía nada. Es decir, creen que existían, pero Cristina no sabía nada. Y eso lo que muestra son dos cosas, por lo menos dos cosas. Una, que en la República Argentina existe una gran desconfianza respecto a la justicia. Claro, sí, iba a coincidir en esa, sí. Seguro. Sí, respecto a la independencia de la justicia. Digamos, entonces se piensa que si Cristina está en el poder, la justicia le va a responder a Cristina. Y si Macri está en el poder, la justicia le va a responder a Macri y va a estar en contra de Cristina. Sí. Entonces, no se cree en la independencia de la justicia. Punto uno. Y segundo punto, que las creencias ideológicas están por encima de evidencias racionales que se puedan presentar. Ah, bueno, eso sí, perfecto. Y eso sucede, yo tengo la experiencia, vos sos mucho más joven seguramente, pero cuando se produjo el golpe o revolución del 55, llamada Revolución Libertadora, no se lo podía, ningún medio podía, ni la radio, bueno, había poca televisión, pero ni la radio ni los medios gráficos podían nombrarlo a Perón. No se podía decir ni el expresidente, había que decir el tirano prófugo. La única manera que estaba permitido referirse a Perón era decir el tirano prófugo. Y empezaron a circular, digamos, versiones que Perón se había robado todo, de que era un tipo terriblemente corrupto, que en la UES había andado con chicas jovencitas, bueno, incluso hay alguna historia que de la motocicleta, realidad, ¿sí? Que respecto a su orientación sexual, habían dicho que había traído a Archie Moore a la Argentina, porque le gustaba Archie Moore, digamos, de todo se dijo de Perón. Y apareció una consigna dentro del peronismo, que era puto y ladrón lo queremos a Perón. Bueno. Es decir, no me interesa cómo sea Perón, nosotros lo queremos. Y acá hay un porcentaje de la sociedad argentina. Es Raúl, es muy interesante lo que me estás diciendo, por ahí hoy habría que sacarle el puto por la connotación, pero lo de ladrón es una cosa... No, por supuesto. Porque a lo que voy es a... Pucha, qué cosa jodida que uno puede querer en todo caso, y hasta podemos charlarlo, a un familiar o a un amigo, independientemente de aquello que haga. Ahora, que uno diga, quiero a aunque robe, es una cosa bien dramática. No, pero vos fijate que hay como frases hechas aceptadas en la Argentina, roba pero hace. Bueno, viene de ahí, ¿no? Sí, viene claro. de ahí. O se construye también con bosta. Vos, por otro lado, le preguntás a la gente respecto a que si el gobierno de Macri y de Cristina lo perjudicó o lo favoreció, la gente respecto a perjudicar, el 14% te dice que el gobierno de Cristina lo perjudicó y el 68% que el de Macri lo perjudicó. Y respecto a favorecer, el 7,5 te dice que Macri lo favoreció y el de Cristina 47,4. Efectivamente, la gente, desde el punto de vista de su vida diaria, de la capacidad adquisitiva de su salario, etcétera, vivía mejor
con Cristina que lo que está viviendo ahora con Macri. Y eso lo que hace, y eso en la encuesta se ve, porque cuando le preguntás respecto a quién beneficia el gobierno de Macri, cuando empezó el gobierno en enero del 2016, el 36% decía a los ricos, y ahora dice el 71,4% dice a los ricos. O sea, el gobierno de Mauricio Macri, desde el punto de vista de la percepción de la gente, que es el peor mal humor social desde que empezamos a medir hace 5 años, digamos, no está por buen camino, lo que la gente siente. Hay mucha gente desencantada, digamos, gente que había tenido muchas esperanzas en el gobierno, porque vos fijate que Mauricio Macri gana el balotaje por 2,4 puntos, tuvo 51 y algo, digamos. Fue un poquito más de la mitad, eligió a Macri en lugar de elegir a Scioli. Pero sin embargo, cerca del 65%, cuando empezó ese gobierno, tenía esperanzas de que iba a ser un buen gobierno. Claro. O sea, y esa capitalización la perdió totalmente, digamos, defraudó. Ahora las esperanzas y las expectativas respecto a las mejoras están muy perdidas, y por otro lado empieza rápidamente un proceso electoral, y los dos jugadores dominantes en este momento son Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Pero eso es muy interesante, porque al final de todo eso, malhumorados, golpeados por la realidad económica, etcétera, etcétera, cuando uno ve las encuestas de ese eventual balotaje entre Cristina Fernández de Kirchner y Macri, gana Macri. Digo, eso es una sociedad que crece, porque pero empieza a hacer distinciones, cada vez, ¿no? gana por menos, cuidado. Bueno, por supuesto, pero es una sociedad que empieza a ser... Sí, cada vez gana por menos, pero cada vez nos acercamos más a la elección, por lo cual uno puede empezar a pensar que tiene que creer un poquito menos en las encuestas. Por varias cosas. Sí, bueno, la primera de todas porque el encuestado responde distinto. No hay escenario electoral y le preguntás a la gente a quién votaría, la gente no está pensando en eso. Por eso. Es una respuesta un poco forzada, porque no hay un escenario electoral. Punto 1. Pero es más honesta también, ¿no? Es como más relajada. Segundo punto. Los oficialismos siempre tienen más voto oculto que la oposición. Claro, sí, también. Siempre, las encuestas siempre se quedan 2 o 3 puntos por debajo en el oficialismo. Como que da vergüenza. En la oposición. Claro. Porque ahí tiene más voto oculto. Mira. Un poco, no sé por qué, porque es más vergonzoso. Pareciera, sí. Pero bueno, el país está en un momento muy delicado, hay que votar un presupuesto, yo creo que el presupuesto finalmente se va a aceptar, creo que el Fondo Monetario Internacional va a dar la ayuda necesaria, primero porque el fondo no puede tener un nuevo fracaso, y segundo porque Christine Lagarde quiere presentarse como candidata a presidenta en Francia, o sea que va a hacer lo posible para que el fondo pueda mostrar un éxito. El presidente Macri tiene una muy buena relación con Donald Trump, y Estados Unidos es el principal aportante del fondo, o sea que tiene mucho peso su... Raúl, ¿sabes qué? He escuchado mucho esta interpretación sobre la voluntad de Christine Lagarde de correr por la presidencia de Francia. Yo no sigo la política de Francia, por eso te lo pregunto. ¿El elector francés sigue tan de cerca la gestión de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional o le interesaría por otra cosa? En la prensa francesa, Christine Lagarde es una figura política pública. No es que lo siga diariamente, pero es una figura que está instalada en los medios. Y se hacen notar sus éxitos o sus fracasos, claro. Va a cristalizar como un fracaso, claro. Y eso va a ser puesto, aunque no lo sigan en el día a día. Claro. Y un éxito va a ser cristalizado como un éxito, y eso también va a ser puesto. Fíjate que el presidente Macron acaba de lanzar un programa, ellos tienen alrededor del 13% de pobreza estructural en Francia, y acaba de lanzar un programa para en 20 años eliminar la pobreza estructural. Y empieza el primer año aportando a ese programa 8.000 millones de euros, y con una frase que es terminante: para dejar que haya pobres no hay que trabajar para que los pobres tengan un ingreso un poco mejor, hay que trabajar para que no haya más pobres. Claro. No se trata de subsidios,
se trata de planes de gobierno para generar las condiciones desde todos los puntos de vista, educativa, formativa. Ahora, fíjate qué bien, porque cuando lo vemos en Francia nos encanta, cuando alguien de acá te dice pobreza cero, un poco con la misma tesitura, ¿no? Apuntar arriba para lograr otra cosa, se le caga de risa a toda la oposición diciendo la pobreza cero es imposible. Con una deshonestidad intelectual que se prueba con esta comparación que vos me estás trayendo con Francia, que ahí la interpretación es correcta. El gobierno comete un pequeño pecado que yo te diría que, digamos, las culpas en la Argentina son casi siempre compartidas. Sí, sí, Cuando claro. hay dos posiciones antagónicas de ese tipo, el gobierno no explica nada. No explicó cómo tomó el país el día que lo tomó. Sí. El primer error de nacimiento. Sí, y después abandonó la opción táctica por dar explicaciones que tenía argumentos para ofrecer. Había Eugenio Vidal, la primera semana dijo, agarré una provincia quebrada. Sí, claro. Lo dijo claramente, no necesitaba más explicaciones. Sí. El gobierno no lo hizo. Ajá. Y bueno, y después no acertó por ahí con las primeras medidas. Estas últimas que tomó, una fuerte devaluación y un incremento a las retenciones, debía ser posiblemente la primera medida, no la última. Probablemente, sí. Aunque sea pensándolo maquiavélicamente, ¿no? Claro. Yo creo que va a salir adelante. Contanos un poco, porque tenés la interpretación, en realidad el mapeo, que es una sociedad, no quiero poner quebrada o agrietada, pero una sociedad seriamente dividida casi en partes iguales. Y eso es gravísimo. Partes iguales, pero es en tercios, no es en mitades. A ver, contame eso, porque... Bueno, hay un tercio que apoya al gobierno, un tercio que apoya a Cristina, y un poco más de un tercio, que sería el 40% restante, que cree que hay que buscar una nueva alternativa. Que no es ni Macri ni Cristina, hay que buscar una nueva alternativa. Ahora, mirá la oposición y no conseguís visualizar la nueva alternativa. Para eso, mi pregunta va a ser, ¿qué pasa cuando tenés que reducir a ellos que deseamos probablemente otra alternativa a las dos que existen? Sí. ¿No? ¿Qué proyección tienen ahí? ¿Qué pasa con esas mitades? La proyección hoy en día es a nivel país por las encuestas nacionales, la nuestra no es nacional, es del AMBA. Las encuestas nacionales dan 3-4 puntos de diferencia a Macri. Y yo creo que debe ser un poco mayor. La cuestión es que el gobierno, por lo menos, digamos, logre estabilizar la situación como está, y dentro de 6 meses lentamente empieza alguna recuperación. Y eso seguramente les va a dar algún aire, ¿no? Triunfo en las elecciones. Sí. Si hace una crisis, si hay saqueos, si hay muertos, bueno, lo único que hacen es levantar la figura de Cristina. ¿Vos creés? Sí, porque la gente... vos fijate que todo... No ha rendido nada de todo eso. No tuvo ninguna incidencia en el electorado respecto a Cristina. Pero, a ver, eso era al principio, ahora hay números dando vueltas como que... Si Macri fracasa, se favorece Cristina. Si vos me decís que aparece una nueva alternativa, un Urtubey, un Massa, un Uñac, un Schiavetti, un Pichetto, o no sé quién, o un Perotti, por ahí, santafesino, a lo mejor un fracaso de Macri favorece esa nueva alternativa. ¿Sabes que yo creo que ese es un error? No sé si lo comparto, vos vas a tener más herramientas que yo para poder interpretar la realidad, para ver si eso existe en la sociedad argentina, pero me parece una interpretación de ese tipo, que puede ser la que está sosteniendo el kirchnerismo hoy o sus estrategas, está destinada casi seguramente al fracaso. Están cambiando algunas cosas y la sociedad empieza a ver algunos hilos detrás de los acontecimientos, y pongámoslo con todo el respeto del caso, en la interpretación que un sector, no estoy hablando del hecho, sino en las interpretaciones, en la interpretación que un sector de la política propuso al caso Maldonado. En otro momento de la historia argentina reciente, eso tenía que significar el fracaso más rotundo contra el gobierno de turno, porque se asusaban fantasmas vinculados con la dictadura, con la represión, no funcionó. ¿No está cambiando la sociedad respecto de algunas cosas? Me gustaría pensar como vos.
No estoy tan seguro. Mirá, No estoy tan porque seguro. yo lo veo, por ejemplo, con el episodio del saqueo en Chaco, pasó lo mismo. En otro momento es el primer incendio que de alguna manera incendiaba el reguero. ¿Y qué pasó? La sociedad miró, distinguió, dijo, mira qué tipo de armas hay, mira quiénes convocaron, mira cómo. Esas distinciones no se hacían antes. Puede ser, sí. Si eso pasara, cambia fuerte el escenario sobre el cual operar políticamente, ¿no? Mira Pichetto, lo que le está costando, lo está perdiendo casi todo por haberle puesto el nombre a una doctrina que va a encubrir aparentemente con fueros. Totalmente, sí, Pichetto ha perdido gran parte de su capital político por su empecinamiento en la defensa irracional de Cristina. Bueno, y ahí está lo que yo digo, él no terminó de entender esto, o bueno, tiene compromisos que uno no conoce, es el zócalo de la política, seguramente, ¿no? digamos, Pero seguramente está construyendo algo diferente y no lo sabemos. Y no lo sabemos. Raúl, antes de despedirte, ustedes hicieron una pregunta muy interesante porque tenía que ver con una especie de comparativo hacia atrás, los gobiernos corruptos hacia atrás. Sí. Bueno, primero debo hacer una confesión. Sí. Nos olvidamos de la Rúa, pero nos olvidamos de ponerlo en la lista. Es como o lo pensaron, esto te ayudo, yo no sé psicología, pero más o menos, o lo pensaron muy honesto, o lo pensaron muy poco gobierno, para no ponerlo ahí. Bueno, porque es un gobierno que no se ve. Ya, bueno, claro. Nos lo olvidamos, la verdad que nos lo olvidamos, pasamos de largo, como si hubiera existido poco ese gobierno. Por eso ha sido eso. Pero indudablemente el que sale mejor parado en la memoria de la gente es Raúl Alfonsín, digamos, que no en ningún momento fue acusado de ningún acto de corrupción ni nada por el estilo. Y Alfonsín se salva por los dos extremos, por el macrismo y por el kirchnerismo, porque después en el gobierno de Cristina, bueno, están todo el tema de los cuadernos, más todo el imaginario popular, porque yo creo que cuando Macri gana por 2.4 las elecciones en el balotaje, es porque los cuadernos de Centeno ya estaban en el imaginario popular, porque estaba el hecho asentado mentalmente de que había sido un gobierno muy corrupto. Y eso le hace perder, y aparte ponerlo a Aníbal Fernández de candidato en la provincia de Buenos Aires y después a Zanini de candidato. Digamos, todo pateaba en contra. Y yo creo que ahora la visión respecto al gobierno de Macri, que no tiene ningún acto de corrupción comprobado, digamos, a pesar de que se trata de empujar como acto de corrupción los Panama Papers, que no lo son, pero el kirchnerismo, digamos, toma venganza cuando contesta. Y dice, bueno, claro. Bueno, es muy corrupto el gobierno de Macri. Sí. Bueno, y eso complica las cosas porque... Está manejado por la ideología, no por la evidencia de los hechos. Ahí va, y es el principio de la charla, ¿no? Donde decías un poco, y la verdad que eso es complejo porque que no está mejorando tanto la sociedad. Eso dificulta la discusión política. Es cierto, había los actores políticos embarrados en viejas dinámicas, pero la sociedad empieza a distinguir un poco cuando los escucha hablar, y eso me parece que está bueno, pero bueno, habrá que seguir no sé si deseándolo o comprobándolo, ya veremos, Raúl. Sí, señor. Te mando un saludo grande y gracias por atendernos. No, al contrario, un abrazo y mucho éxito con el programa. Muchas gracias. Era Raúl Timerman, que es director del Grupo de Opinión Pública.